A Juan Lanzavecchia y Walter Monsalvo para hablar de educación técnica. ¿Cómo estás, Walter? Hola, buenos días. Muy bien. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Educar esta mañana y esperarnos allí en el teléfono un ratito. Un gusto, un gusto. Bueno, queríamos contarles un poquito de qué se va a tratar este programa de hoy. Como les decía, sobre educación técnica vamos a hablar acerca de la situación por la que están atravesando las escuelas de educación técnica en este momento, sobre todo después de una renuncia importante como la de Marchesini, ¿no? Sí. Vamos a hablar con Walter Monsalvo, que está aquí en el teléfono, y también con este querido compañero Juan Lanzavecchia. Y Nelida, ¿tenés? Sí, hoy vamos a entrevistar a Horacio Vivares por el programa Orquestas Escuelas de la provincia de Buenos Aires, y también la situación actual en que están las orquestas, ¿no? Ajá. Y hacer también un recuerdo de lo que fue el Matapi la semana pasada, que es un encuentro de sicuris nacional e internacional. Sí, allí estuvimos el fin de semana participando. La verdad que fue muy, muy lindo estar allí. Y bueno, ya vas a contar de qué se trata exactamente, ¿no? Y también Jazmín Mega tiene algo para contarnos esta mañana. ¿De qué vas a hablarnos, Jazmín? Sí, esta mañana me invitaron para charlar de las experiencias en ciencias naturales en la escuela primaria y cómo poder trabajarlas en relación al laboratorio. Una de las maneras. Bien, bueno, vas a contar una experiencia didáctica dentro de la escuela, que para nosotros es importante que también maestras jóvenes estén acá presentes en nuestro espacio para tener también una mirada un poco más amplia que los de los 50, 60 días. Claro. Bueno, vamos a comenzar entonces con Juan y con Walter, y quería contarles que ambos, Juan es docente, es profesor de escuelas de nivel medio y técnicas y del gobierno de la ciudad en el área del adulto y el adolescente. Ha sido profesor en escuelas con ruralidad del área de Islas del Delta del Tigre. Fue docente voluntario en Hogar de Día Don Orione Victoria San Fernando con adolescentes en situación de calle. Se desempeñó como directivo en escuelas de educación secundaria técnica número 1 de Escobar, y además hoy tiene una tarea que no es específicamente de la educación técnica, pero es secretario de la ONG Red de Familias Prematuras, de la que hemos participado, ¿no? Sí, exacto. Y Walter Monsalvo, que está en el teléfono, es sociólogo por la UBA, es profesor en escuelas de Dirección General de Cultura y Educación, escuelas de nivel medio y técnicas, miembro de gabinete, directivo de nivel medio, se desempeñó como jefe de departamento en la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 3 de Tigre. Bueno, y con esta presentación de hoy, la verdad es que estamos preocupados por la situación por la que están atravesando en este momento las escuelas de educación técnica en general, y sobre todo después de la renuncia obligada de Marchesini, ¿no es cierto?, que creo que puso en el tapete la situación justamente por la que están atravesando, ¿no, Juan? Sí, nosotros estamos en un estado de expectante alerta, digamos, ¿no? Porque te aclaro que todo lo que voy a contar por ahí lo voy a contar en tiempo presente, como expresión de deseo a que las políticas que se venían aplicando se sigan su transcurso, ¿no? Más allá de un cambio de autoridades. Esto tendría que ser una política de Estado, más allá de los gobiernos también, ¿no? Apostar por la formación profesional de nuestros jóvenes, ¿no? Nosotros tenemos un marco legal para la educación técnica que está dado por la ley 26.206, que es la nacional, y en el capítulo 4 habla de la importancia de las escuelas técnicas, que bueno, son las herederas del CONET, el viejo Consejo Nacional de Educación Técnica, la importancia de la formación profesional de los chicos, y tenemos una ley específica, que es la 26.058, que habla de la formación técnica para los alumnos y también cómo se financia ese tipo de prácticas. Las políticas en ejecución, a mí me tocó ser directivo en el 2015,
de 2014-2015, que fue una época sí, yo no sé si llamarla de esplendor o de buen funcionamiento de estos programas, ¿no? Lo que nosotros aspiramos es a alcanzar niveles de equidad, calidad en la educación técnica. Volvió una política nacional en contraste con lo que había sido la educación técnica en los 90, que era tenía el marco legal de la ley federal, lo cual reducía a la educación técnica a una orientación de bienes y servicios, donde el chico recibía un diploma de bachiller con orientación técnica, lo cual poco y nada le aseguraba su inserción laboral, ¿no? Ahora, yo les pregunto, Walter, esta cuestión del presupuesto en educación, de la baja del presupuesto en educación, por supuesto, los implica, los abarca también desde el área de la educación técnica a ustedes, ¿verdad? ¿De qué manera se siente esto en las escuelas? Ahora vamos a leer exactamente cómo es la subejecución que se está efectuando en este momento en materia de educación técnica. Walter. Sí, bueno, como bien decía Roberto, Juan, se ha equipado en estos años las escuelas técnicas que estaban desmanteladas, se equiparon nuevamente con equipos, con tornos, con una serie de maquinarias que se reemplazó las anteriores que estaban obsoletas. Bueno, eso evidentemente se trabaja en un plan de mejoras, ¿no? Ese es el programa, en los cuales los docentes, cada institución lo que hace es, bueno, de acuerdo a los proyectos que tiene, solicitar presupuestos. Ellos, o sea, hay una partida de dinero que estaba destinada para esa inversión, y bueno, entre los docentes, el equipo directivo y una mesa de coordinación distrital y regional, lo que se hacía es hacer los pedidos de esas maquinarias que se necesitaban implementar justamente para la formación de los técnicos, de los futuros técnicos. Sí. Bueno, eso se ve reducido, y bueno, entonces se va a trabajar con el material que hay, pero evidentemente ya se nota esa disminución, y muchas veces los materiales con los cuales los chicos trabajan, ya sea, digamos, en maderas, y hierros y demás insumos, muchas veces son solventados por los propios padres a través de las cooperadoras. Entonces, mandar a un hijo o a una hija a una escuela técnica es muy costoso, y más que nada en estos momentos, porque está la cuota esta de cooperadora para comprar los materiales, que se hace una compra general para abaratar costos, pero bueno, no solamente, digamos, este gasto inicial, sino, digamos, lo que implica también que todo el chico esté todo el día en la escuela, con lo cual también, digamos, necesitan dinero para comprar algo para comer, las fotocopias y demás. Entonces se ve, digamos, cómo repercute el tema del presupuesto en cómo es en el trabajo en las escuelas. Sí, en el trabajo, y también en el presentismo, ¿no? Porque lamentablemente ya se ve, digamos, también cómo hay chicos que están dejando de estudiar porque no les alcanza, o sea, les da vergüenza muchas veces decir que no les alcanza para cargar la SUBE, por ejemplo. Claro. Ahora, yo estaba leyendo en declaraciones periodísticas del subsecretario de Educación Técnica y Agraria de SUTEBA, por ejemplo, Gustavo Lapano, explicaba que el año pasado hubo una subejecución del presupuesto del INET que era de 3.300 millones y se gastaron solo 650.
Eso significa, dice él, que hubo una gran cantidad de dinero que no fue a parar a las escuelas técnicas agrarias o centros de formación. ¿Qué opinas, Juan, acerca de esto? Sí, yo de eso te tengo que contar que pedir una partida lleva un tiempo administrativo y además depende de la rendición anterior, del año anterior, ¿no? O sea, se verifica la rendición anterior, que pues, hay que presentar todo, factura de los materiales comprados. Una vez que está aprobada esa rendición, recién ahí destinan la partida siguiente, ¿sí? Hay un tiempo administrativo que siempre provoca una dilación, una demora. Ahora lo que se está notando es que aparte de esta demora administrativa de por sí, están apareciendo, y no homogéneamente en todas las escuelas, demoras en la ejecución de las partidas correspondientes. Y no es algo homogéneo, en algunas escuelas sí, en algunas escuelas no, con lo cual la incertidumbre es aún mayor, porque si uno tuviera una idea de que bueno, que se va a aplicar tal política, bueno, uno se atiene y se posiciona con respecto a eso, pero es algo muy heterogéneo lo que está pasando. Pero de por sí yo estoy alejado de la función directiva desde el 2015, pero sí tengo conocimiento de escuelas que se les está demorando las partidas correspondientes. Sí. Yo quería leerles y traerles un poquito acá un fragmento de un texto de un libro que acaba de salir, que lo comentamos aquí, Educar para el Mercado, cuyo compilador es Daniel Filmus, que tiene, digamos, distintos artículos. Se llama Escuela, Universidad y Ciencia en tiempos de neoliberalismo, y habla específicamente de las escuelas técnicas y dice que el primer año del gobierno de Cambiemos muestra que las tendencias de los 90 han vuelto a tener vigencia, en primer lugar a través de una subejecución del presupuesto de la educación técnica de una magnitud sin precedentes. Dice que la ley de educación técnica había incorporado en su articulado un financiamiento del INET del 0,2% del presupuesto nacional, lo que permitió que los fondos para este sector se incrementaran en 7 millones de pesos en el año 2003 a 3.300 millones en el 2016. ¿Qué pasó con ese presupuesto? No sabemos, en realidad. Bueno, es incierto. Yo creo que hemos cruzado algún concepto sobre el INET, ¿no? La redefinición del INET. El INET tenía eventos anuales como las Olimpiadas, como Buenos Aires con Vos, en donde los chicos elaboraban sus proyectos de la institución, lo exhibían regionalmente y después en una instancia nacional se hacía una exhibición de los proyectos ganadores, ¿no? Uh-huh. Ganadores entre comillas, porque se buscaba no cuál era el mejor, sino el que era más, el que tenía criterio más de que esté relacionado con la productividad. Ya el año pasado, desde el 2016, ha desaparecido la instancia regional, que era la exhibición de los proyectos en los parques industriales de los diferentes partidos. Claro. ¿Sí? Yo he tenido la oportunidad de viniste acá para hablar sobre ese tema. Sí. Y, por ejemplo, he estado en el que se realizaba en el Parque Industrial Zárate Campana. Bueno, esa instancia desapareció y era una de las más importantes, porque justamente los chicos exhibían los proyectos y venían gentes de las empresas para dar su opinión sobre esos proyectos, por lo cual era el nexo concreto de lo que pasaban en las escuelas con el mundo socioproductivo, como le llama todas estas políticas que había aplicado Marchesini, ¿no? Claro, tendríamos que revisar esto, ¿no? Porque me parece que ahora hay un cambio en este sentido en relación, primero, digamos, pensando en que se están reduciendo la cantidad de empresas y de trabajadores que están siendo despedidos en empresas importantes, donde los chicos podrían hacer incluso sus prácticas como lo venían haciendo. Al reducirse la cantidad de empresas a las que podrían practicar, ¿cómo es que se piensa, ¿no? A partir de un modelo productivo que que reduce, digamos, las posibilidades del trabajo en las fábricas. Sí. Les propongo que hagamos un temita musical y volvamos en unos minutos nada más con este tema. Walter, no nos cortes, por favor.
Sí, sí. Con Walter Monsalvo y Juan Lanzavecchia. Yo quería preguntarles, Walter, ¿cuál es la diferencia entre esto que contaba recién Juan en cuanto a la intervención de las empresas hoy en las escuelas técnicas, ¿no? En relación a la participación de los pibes, las prácticas profesionalizantes que deben hacer, y cómo se encara hoy, cómo se encaraba hace un par de años atrás. Bueno, sí, la verdad es que se venía trabajando bien porque las empresas, se las visitaba, se les presentaba el proyecto, se les explicaba que de ninguna manera los estudiantes, que no era una pasantía, que los estudiantes no reemplazaban a los trabajadores, solamente era una instancia más de aprendizaje donde hay un profesor, un docente, tutor, que es el referente que ante cualquier dificultad tenía que comunicarse con él por el tema de horarios, por cualquier inconveniente que pudiera surgir. Se venía trabajando bastante bien, pero claro, desde que se produjo el cambio de gobierno, evidentemente las pymes, que son las empresas donde había más llegada territorial, por cuestiones de territorio, digo, entonces se ve mermada esta posibilidad, y esto es importante porque es el último año. La escuela técnica ahora tiene 7 años de formación. El último año es donde se producen las prácticas profesionalizantes, entonces justamente es donde cuando los chicos acceden a las empresas y terminan su formación en un ámbito laboral. Esto se está viendo perjudicado, y es un dilema que se abre, o que se presenta, porque si bien pueden hacer las prácticas en organismos, en diferentes, ya sean estatales o comunitarias, pero no es lo mismo que estar en una empresa, en una fábrica, en este caso, donde se tenga, digamos, esa experiencia de primera mano y el contacto con los otros trabajadores y la dinámica laboral propiamente dicha. Claro, me parece que se opera un cambio ahí, ¿no, Juan? Sí, yo siempre hablo en presente y siempre hablo en función de deseo que se mantengan las políticas actuales, pero estábamos hablando del INET, y en el INET hay como un cambio de visión, ¿no? Donde antes se exhibían, basta agarrar el Facebook del INET, ¿no? Donde antes se veían la realización de eventos, de exhibición de proyectos, de los eventos con la asistencia de miembros del sector socioproductivo. Ahora se ve promoción de cursos online, por ejemplo, ¿no? Justamente al grupo de la escuela donde estamos nos llegó una oferta de cursos, ¿no? Esos son cursos tercerizados que está ofreciendo el INET, ¿no? A cargo de una empresa que se llama Internet Media Services, ¿sí? O sea, no es algo que produce el INET desde su cantera, sino que lo terceriza. Y además hacen a los chicos, ofrecen cursos online, ¿sí? O sea que se transformó lo que era el trabajo del INET, que era un poco articular y exhibir todo lo que se estaba haciendo, todo esto que contó Walter sobre las prácticas profesionalizantes, ¿no? La exhibición de los proyectos elaborados en esas prácticas. Hay como un cambio de visión, ¿sí? Y bueno, para nosotros es lamentable ese cambio, ¿no? Ahora, esto estábamos hablando nosotros la semana pasada, tuvimos una entrevista con la doctora Adriana Poderós, y quiero relacionarlo con esto, porque ella justamente hablaba de la intromisión justamente de las grandes empresas, ¿no? Dentro de las escuelas. Y esto también se da en las escuelas técnicas, evidentemente, digamos, no es lo mismo
que me parece, ¿no? Que un alumno se prepare dentro de una escuela, dentro de una empresa pyme, digamos, que se prepare a los pibes para determinadas empresas a lo largo de su formación, qué sé yo, que un pibe se ha formado para trabajar en Techint. Entonces, pongo esa empresa como podría poner cualquier otra grande, ¿no? Entonces creo que debe cambiar bastante, no solo el enfoque pedagógico, sino, digamos, todo lo ideológico que tiene que ver con esa formación. Walter, ¿qué opinas? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. El técnico, digamos, que se forma, bueno, siempre está la posibilidad, y nosotros los alentamos a continuar sus estudios universitarios. Tenemos cerca, en este caso, tenemos cerca una regional de la UTN, pero mayormente sí, comienzan a trabajar en pequeñas y medianas empresas. Y además que le dé una autonomía, o sea, para que se puedan desenvolver también, si se quiere, en algún momento, de forma autónoma. Porque si uno está preparado solamente para trabajar en esa empresa, el día que se termina el vínculo, el contrato laboral, ¿qué hace ese técnico, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto también de tener una visión, un panorama amplio de las posibilidades que le da su formación y dónde lo pueden aplicar, dónde lo pueden desarrollar. Ahora, según esto que estamos conversando, el tema de la escuela de talentos de las que habla el Ministerio de Educación, bueno, específicamente, ¿no? Para las escuelas técnicas, ¿qué opinan ustedes sobre esta posibilidad de que exista esta escuela de talentos, ¿no? Que me parece que tiene que ver con esta ideología de lo meritocrático también, ¿no? Sí, suena extraño el nombre, por empezar, pero, a ver, todo lo que son las políticas que se venían aplicando hasta ahora contemplaba la creatividad de los chicos. Yo llamaría más que talento, creatividad, ¿no? Y se le daba un marco adecuado. Por ponerte un ejemplo, cuando se realizaban las Olimpiadas o Buenos Aires, como no se tenía en cuenta, quién es el primer proyecto que gana, el segundo, el tercero, ¿no? En la última evaluación de 2015 que yo estuve, se tenía en cuenta la funcionalidad del proyecto que presentaban, ¿no? Por ejemplo, presentaron una vez un sistema como de refrigeración que mantenía sustancias en refrigeración, refrigeradas, valga la redundancia, ¿no? Era muy caro. O sea, la idea estaba bárbara, pero era muy caro el desarrollo del proyecto de los chicos que hicieron con el profe, ¿sí? Entonces no se le decía, bueno, tu proyecto no sirve. No, este proyecto está bien, se le tiene que mejorar el aspecto económico para que, bueno, no gasten tanta plata en hacerlo, ¿sí? Claro, sí. Claro. Se fomentaba eso, la respuesta que tenía el proyecto. Y en el caso de la escuela de talentos, ¿a qué se apunta, Walter? ¿Se apunta a una cuestión de capacidad más individual o de una formación más integral? Me parece que está enfocada en un paradigma individualista, meritocrático, de una escuela que no es inclusora o inclusiva. Justamente me parece es un cambio de paradigma que se está dando y que, bueno, me parece que hay que ponerse en alerta sobre esto, porque yo vuelvo a repetir, o sea, empecé a trabajar en el 2005 en la educación pública y he notado el cambio, cómo se fueron poblando las escuelas. Cuando ingresé en la escuela actual donde estoy en el año 2010 había una matrícula de 800 chicos, 800 y pico, y hoy estamos cerca de los 1.300, entonces la matrícula casi se ha duplicado. Y eso tiene que ver con una perspectiva, porque los padres las familias consideraban que ir a una escuela técnica
te habría otras posibilidades, o sea, hay muchas empresas en la zona donde está ubicada la escuela, bueno, y entonces mandaban a sus hijos o intentan mandarlos a la escuela técnica para que tengan esa apertura, pero si el paradigma vuelve a cambiar, si resulta que después de tanto esfuerzo uno termina manejando un taxi como ha ocurrido, o un remis como ha ocurrido en los 90, entonces se pierde ese horizonte. Y lamentablemente se está viendo, yo hago hincapié en esto, trabajo en el equipo de orientación escolar, se está notando una baja, digamos, en la matrícula, un aumento del ausentismo, que tiene que ver con todos estos elementos, ¿no? O sea, cómo lo general repercute en lo individual. Claro, hay un proceso de pauperización, digamos, o de disminución de la calidad de vida de las familias, por lo tanto, bueno, esto repercute en la escuela. También tiene que ver con los planes Progresar y su anulación prácticamente, ¿no? Sí, bueno, Walter te podrá contar porque él está muy en contacto con los chicos ahí, cómo este incentivo económico ayudaba a los chicos, ¿no? A poder finalizar sus estudios. Muchas veces yo noto que, como decía Walter, por ahí no tienen para el viático, para venir, claro, ¿no? Para la sube. ¿Qué decís, Walter? Sí, es así. O sea, bueno, cómo digamos, toda la situación social repercute en el futuro, porque los chicos son el futuro nuestro, entonces ellos son los que nos tienen que reemplazar en algún momento, ellos son los que tienen que seguir con los proyectos, los que traen la creatividad justamente. Uno se asombra muchas veces de las ideas que surgen de los alumnos, ¿no? Y los proyectos que tienen. Y bueno, nuestra misión también es orientarlos, guiarlos, como dice Roberto, cómo uno los va guiando en ese proceso de creación, pero no es algo, un iluminado que está solo en la casa y que se le ocurrió una idea brillante. Perfecto. Esto se genera en el conjunto, en el aula, en las charlas, en el intercambio, en un docente que los incentiva, que los invita a pensar, a buscar alternativas. Entonces, eso es el futuro, y lamentablemente estamos volviendo, como decía Roberto, a la década del 90, donde se orienta la escuela técnica a una producción de bienes y servicios. Claro. Y nos estamos quedando sin industria, ese es el tema, ¿no? Claro. Bueno, está asociado al modelo socioproductivo que se implementa desde las políticas públicas, ¿verdad? En este caso, en el área técnica, sí. Profesional, ¿no, Juan? En definitiva, estamos en estado de alerta. Bien. Como decía Walter, desde nuestro lugar de trabajo, bueno, seamos directivos, seamos docentes, desde nuestro lugar de trabajo, bregar porque estas políticas no cesen y que por el bien de los chicos se sigan aplicando, ¿no? Las políticas anteriores. Las políticas anteriores. Sí. Bueno, vamos a dejar acá, Juan Lanzavecchia, te agradecemos muchísimo que hayan estado hoy aquí. Walter Monsalvo, también tu palabra es importante para que sea escuchada también a través de los medios y que, bueno, docentes como ustedes puedan participar acá en Sintonía Educar como lo han hecho otros. Están atravesados como todos nosotros por la pasión por la escuela, por la pasión por el trabajo y por esta desjerarquización que se quiere hacer del docente, que en realidad no es tal, ¿no? Sino que los que estamos en la docencia realmente queremos que nuestros pibes avancen, queremos que nuestros pibes estudien más y nosotros queremos también capacitarnos y, por supuesto, mayor presupuesto para educación en todas las áreas. Juan. Sí, muchas veces por ahí la persona que designa estas políticas no está en contacto con la realidad, no está ahí en el aula como podemos estar Walter, yo, viendo la realidad del chico y de la comunidad educativa que rodea la escuela, ¿no? Uh-huh. Entonces, al estar tan alejado de la realidad, difícilmente sus políticas apunten a mejorar la calidad de vida de estos chicos y de la comunidad educativa, ¿no? Walter. Sí, yo quisiera terminar que, bueno, se nos pasó el tema de la situación edilicia.
es tremendo. El lunes fui a la mañana a trabajar y estaba suspendida las actividades de taller porque estaba inundado el sector. Estamos hablando de Tigre, ¿verdad? Sí, y bueno, el tema de los baños, no hay calefacción, entonces se pierden un montón de días, de horas de trabajo, porque no hay calefacción. Entonces, bueno, si hay una temperatura que es inferior a 5 grados, entonces no hay actividades a la mañana. Si llueve, se suspende la parte de taller. Estuvo, digamos, en este caso particular, hablo de la escuela en la que estoy, pero se puede replicar en todas las escuelas. Fue un problema eléctrico que estuvo prácticamente 2 semanas sin actividad en la escuela. Entonces, digo, las escuelas están cayendo a pedazos. Entonces también nuestras condiciones de trabajo y las condiciones en las cuales cursan los alumnos son deplorables. Se cerró un aula porque se estaba cayendo la mampostería del techo, el cielo raso. Entonces se cierra un curso, se clausura porque corre riesgo de derrumbe. Entonces es una locura. Nosotros teníamos un proyecto de laboratorio y nos quitaron el espacio ese justamente para reemplazar el aula que se clausuró. Entonces mandaron los 6º y 7º años a la noche porque no hay espacio físico, con todos los inconvenientes que esto lleva, porque son menores y salen a las 10 de la noche en una ruta que está oscura. Son miles y miles los reclamos que se producen en todas las escuelas de la región, y no hay una solución de fondo, no hay ni siquiera una promesa de solución. Bueno, necesitamos que estas condiciones de enseñar y de aprender se modifiquen. Necesitamos mayor presupuesto para educación, la ley de financiamiento educativo por la que está luchando la CETERA y otros gremios también, otros sindicatos. Creo que es fundamental pasar del presupuesto del 6 al 10% y que verdaderamente se ejecute los presupuestos que se programan dentro del Congreso de la Nación. Queridos amigos, Juan Lanzavecchia y Walter Monsalvo, disculpadme por favor. la dirección, pero me salió del alma. Vamos a repetir, Walter Monsalvo. Les agradecemos muchísimo que hayas estado acá en Sintonía Educar y vamos a seguir, por supuesto, con estos temas que tanto nos interesa acá y también les interesa a nuestra audiencia. Muchísimas gracias por la pasión, por las ganas, por el entusiasmo a pesar de todas las dificultades y por, levantar bien arriba el tema de la educación que tanto necesitamos en la Argentina. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias. Gracias, Elena, por la invitación. Saludos a la audiencia. Gracias.